Crash to Insanity. Para mucha gente este juego fue uno de los peores, y para otros uno de los mejores juegos de la saga. Independientemente de los eternos debates, de la excelente banda sonora, y los bugs molestos, este sería uno de los juegos que marcaría mi niñez, y uno de los pilares que forjaría mi amor por los videojuegos. Pero nunca imaginé que viviría un suceso tan extraño con dicho juego varios años después. Actualmente tengo un canal de YouTube en el que me dedico a coleccionar y restaurar consolas, por lo que de vez en cuando salía ciertos días de la semana para cazar ofertas en los tianguis locales. Recuerdo que esa tarde llegué a casa con una caja grande en las manos, ya que había comprado una PS2, la cual venía con 3 juegos, los cuales eran GTA San Andreas, Dark Watch, y Jak and Daxter. Tras una larga tarde trabajando en los pendientes de la universidad, la noche había llegado y estaba listo para probar la consola, conecté la Play al televisor para comprobar el estado de la misma. Pero al abrir la consola para meter el San Andreas, vi un cuarto juego que ya estaba adentro de la Play. Era Crash to Insanity, juego que no había jugado en muchos años. Este hallazgo no se me hizo raro, ya me había pasado antes con otras consolas de segunda mano. Decidí empezar con el juego que ya estaba en la consola, ya que era uno de mis favoritos de la niñez. La consola encendió correctamente, y el juego inició sin problemas. Entiendo que es muy agotador escuchar las mismas palabras una y otra vez en estas historias, pero debo decirlo, porque así fue como pasó. El juego comenzaba de manera normal, los créditos, la pantalla de título, todo arrancaba como debería. Al inicio del juego Crash debe seguir a Cortex, el cual está disfrazado de Coco, mientras el jugador aprende los controles básicos. Fue bonito recordar esos días en los que jugaba este tipo de juegos, ya sea con mis amigos en las maquinitas o en las consolas de sus casas. Sin embargo, los recuerdos relacionados con videojuegos que más valoro son aquellos en los que nos juntábamos yo, y otro niño el cual consideraba mi hermano. Curiosamente este era de los juegos que más jugábamos en su Play. Incluso solía decirle en tono de broma que él era Cortex y yo era Crash. Este y más recuerdos agradables llegaban a mi mente conforme más avanzaba por el juego. Me pasé el tutorial del juego sin muchos problemas, salvo por algunas caídas de cuadros, y uno que otro bug, lo cual no me sorprendió ya que el disco debía estar deteriorado. Decidí jugar un poco más, ya que pese a los problemas el juego era divertido. Llegué a la escena de la emboscada de Neo Cortex, en donde se llevaría a cabo el primer encuentro con un jefe. Hasta este punto todo había sido normal. Pero mientras Cortex recitaba su diálogo, su voz se distorsionó por unos segundos mientras se enfocaban a los enemigos de Crash, lo cual no me sorprendió para este punto, esperando que el juego se colgara en cualquier momento, pero... Lo que de verdad me sorprendió fue que durante esos segundos, la voz distorsionada de Cortex pronunció un nombre. Carlos. Carlos, era el nombre de aquel amigo al que consideraba mi hermano. El niño con el que siempre me juntaba para jugar PS2 en las tardes después de la escuela. Seguí jugando convencido de que aquello solo había sido mi imaginación al recordar las veces que jugué este juego con Carlos. Cuando finalizó la batalla contra el robot de Cortex, el juego se distorsionó en el momento que Cortex se abalanzó sobre Crash. En la siguiente escena se veía a Crash y a Cortex peleando, en esta parte el jugador debe moverlos por el escenario mientras forcejean. En mi caso no podía mover a los personajes sin importar cuánto moviese el joystick. Solo enfoco a Crash y Cortex peleando antes de cortarse abruptamente. El juego pasó a la cinemática en donde se introducen a los antagonistas de este juego, la misma no tardó en presentar fallos similares. Estaba convencido de que el disco o la propia consola estaban deteriorados, pero cuando estaba por apagar la consola, el juego me mostró algo. Un texto apareció en pantalla por unos breves segundos, posteriormente la fotografía de una calle, antes que el juego se pusiera en negro otra vez. Esto ya no podía ser un problema técnico. Más porque esa calle era el barrio en el que vivíamos cuando era niño. La imagen volvió con Crash en la isla nevada de Cortex. Repentinamente Crash empezó a avanzar por sí mismo, sin que yo moviera los controles. El nivel no tenía música de fondo, solo se escuchaban las pisadas de Crash mientras avanzaba por la zona. Crash no tardó en encontrarse con Cortex como debía pasar, sin embargo algo andaba mal con dicho personaje.
El modelo de Cortex tenía una expresión estática de puro terror. Crash y Cortex avanzaban por la zona como en el juego normal. Antes de llegar con el jefe Uka Uka, un sonido muy fuerte irrumpió el silencio que hasta ahora había cubierto toda la zona. El sonido de una persona que estaba luchando por respirar inundó los altavoces del televisor. Pese a esto, Crash continuó avanzando por el nivel, con ese sonido infernal de fondo. La imagen se volvió a quedar en negro, y el sonido de asfixia cesó. Repentinamente la imagen volvió, al final de la pelea contra Enebrio. Tras vencer a Enebrio, Crash cayó de la plataforma para posteriormente empezar una sección de persecución. Algo que debo expresar es que aquel enemigo, la morsa, me daba un poco de miedo cuando era niño, por lo que sentía algo de miedo cuando jugaba en esta sección. Crash era perseguido por la morsa, como en el juego original. Hasta que en cierto punto Crash dejó de moverse, y la morsa lo atrapó. Ahora Crash estaba en la isla de Evil Crash, la cual tampoco tenía música de fondo. Crash avanzó hasta llegar a la casa de Evil Crash, pero el lugar estaba vacío sin rastro de Evil Crash. De repente el sonido de un corazón latiendo rompió el silencio del escenario. Comenzó una nueva cinemática. Evil Crash apareció detrás de Crash, pero no lo atacó, solo lo veía fijamente. Lentamente Evil Crash esbozó una sonrisa malvada. Posteriormente saltó la cinemática original, en donde Evil Crash persigue a Cortex. Crash corrió para salvar a Cortex y en ese momento... El horrible llanto de una mujer inundó los altavoces, como presagio de algo muy malo que estaba por pasar. Crash se detuvo, mientras que a la distancia Cortex era perseguido por Evil Crash. Y en ese momento pasó lo inevitable. Cortex había sido atrapado por Evil Crash. El televisor se apagó dejando la habitación en completa oscuridad. Cerré los ojos mientras mi mente conectaba todos los sucesos del juego, formando un recuerdo muy doloroso que luché años por superar. Aquella noche, Carlos se había quedado en mi casa a jugar hasta tarde. Era muy tarde cuando Carlos y yo tuvimos una pelea que terminó en algunos golpes. Carlos se fue muy enojado a su casa, mientras yo seguí jugando en mi consola muy enfadado por lo sucedido. Al día siguiente, la mamá de Carlos llegó a nuestra casa, muy angustiada porque Carlos no había llegado a su casa la noche anterior. Pasaron las horas, los días, las semanas, y Carlos nunca fue encontrado. Hasta que un día, la policía había atrapado a un grupo criminal, que operaba en la colonia, los cuales se dedicaban a secuestrar gente, para quitarles los órganos y venderlos. En la guarida de los criminales había varios cadáveres en una bodega, entre esos cadáveres, estaba el cuerpo de mi amigo Carlos, al cual le habían extraído los pulmones y el corazón. La pérdida de mi amigo junto al llanto desgarrador de su madre en el funeral es algo que luché por superar durante años, más porque yo me sentía responsable de lo sucedido. Con esfuerzo, logré seguir con mi vida. Sin embargo, solamente bastó un disco para revivir el trauma que lucho por superar. Carlos había sido representado por Cortex, en la cara de Cortex, se plasmó el terror que debió sentir Carlos al ser secuestrado y asesinado. Para este punto supongo que no hace falta decir a quién representaba Evil Crash. Al abrir los ojos, el televisor estaba encendido, y Crash seguía en la zona del tutorial. El mando seguía en mis manos, justo como al inicio. No quería saber nada más. Con un nudo en la garganta apagué la consola. No pude evitar llorar en silencio tras lo sucedido. A la mañana siguiente decidí pulir el disco y venderlo por internet. Hasta la fecha sigo sin saber exactamente qué fue lo que pasó esa noche. Lo que me quedó claro esa noche
Es que aquello que revive nuestros mejores recuerdos, también puede traer de regreso aquellos que luchamos por enterrar. Por ahora eso sería todo. Esta creepypasta de verdad tardó demasiado, pero finalmente está aquí. Bueno banda, una disculpa por la demora en subir video, en comunidad están las razones de por qué soy tan inactivo. Como comenté, no sé cuándo vuelva a subir video ya que se vienen tiempos muy ocupados para mí, pero cuando tenga oportunidad trabajaré en nuevas historias para este canal. Sin más que decir, le mando saludos a todo mi público, les deseo lo mejor. Se despide su lobo creepypastero favorito. Hasta la próxima.